Neuropredicación, el arte de enseñar eficazmente, por Bruno Valle G. Capítulo 4. Atención. No prestamos atención a las cosas aburridas. John Medina. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O vienen a la iglesia, pero la cabeza la tienen en otro lado. Mateo 15:8. Tenía unos 4 o 5 años en el cristianismo, daba mis primeros pasos en el ministerio y ya formaba parte de ese grupo que siempre se encarga de todo en la iglesia, los jóvenes. Un día nos informaron que Carmencita había muerto. Un grupo de hermanos nos dispusimos a estar en el velorio. Por supuesto, hicimos ceremonia, hubo prédica, cantos y oraciones, al menos hasta la 1 de la mañana. Cuando todo había terminado, los que nos quedamos en el templo decidimos acomodarnos en algunas bancas y dormir un poco. Cerca de las 4 de la mañana, un hombre adulto, miembro de la congregación y parte de los líderes, llegó diciéndonos que organizáramos una ceremonia de culto que tenía un mensaje que predicar a los que aún estábamos allí con motivo de la muerte de Carmencita. Los encargados nos miramos unos a otros sorprendidos de aquella petición porque la hora no estaba para escuchar ningún sermón. La cosa fue peor cuando el líder de jóvenes me miró directamente y me dijo que él ya se iba, que yo me encargara de organizar la ceremonia para que aquel hombre predicara, y como me lo dijo delante de él, no tuve más remedio que iniciar los preparativos para que el recién llegado y amanecido predicador ofreciera su discurso. Tengo que decir que ese hombre no era un predicador propiamente dicho, pero sí alguien que quería sentirse como tal y aprovechaba oportunidades como esa para presentar sus sermones. Cuando inició su prédica, varios estaban molestos, pues no querían escuchar nada a esa hora de la mañana. El sueño era poderoso, sin embargo, el flamante predicador inició su sermón. La cereza que adornó el pastel fue que, igual que Pablo en Hechos 20, el discurso se alargó más de lo esperado. Uno de los muchachos que estaba sentado a mi lado, en la primera banca, casi frente al predicador, me dijo: «Este hombre no terminó jamás, ¡qué bárbaro!». Mi memoria me lleva a ese preciso momento y aún recuerdo al muchacho diciendo aquello en voz alta. Seguramente quien predicaba pudo escuchar a ese joven. Después de eso, yo volví mi mirada hacia atrás para ver cómo estaba el ánimo de los que escuchaban el sermón. No me sorprendió ver a unos 7 hermanos literalmente dormidos, aunque solo éramos cerca de 20. No voy a olvidar jamás a aquella hermana gruesa, de unas 270 libras de peso, con jaquet blanca, brazos cruzados, su cabeza inclinada hacia atrás y con la boca abierta por el sueño profundo en el que estaba. Aquel imprudente predicador, a pesar de ver ese panorama, no fue capaz de acortar su discurso y menos de terminarlo. Ya no recuerdo qué predicó, sí recuerdo que citó mal los textos que usó y lo único que literalmente viene a mi memoria fue una frase esperanzadora que dijo cerca de 55 minutos después de haber iniciado. Y ya para concluir, cuando él dijo aquello, una fuerte interjección se oyó de la parte de atrás del lugar. ¡Uf!, denotando cansancio, fastidio, sofocación, repugnancia hacia el molesto y eterno sermón aquel. Muchas veces me ha tocado ver a personas cabecear cuando estoy en el uso de la palabra y estoy totalmente seguro que a usted también le ha ocurrido. Para su alivio, le digo que eso es normal. Hay personas que se duermen hasta cantando. Un amigo predicador me dijo por teléfono que su último sermón hasta a él le dio sueño. Pero esas señales son importantes, ya que nos dicen que debemos calibrar el discurso para recuperar la atención de los oyentes. La frase de John Medina, «no prestamos atención a las cosas aburridas», puede comprobarse una y otra vez. En mi infancia, mientras asistía a misa por mi catequesis, el padre Julio, que trataba de inspirarse en su sermón, interrumpió abruptamente su discurso un jueves por la tarde para llamar la atención a un par de niños que no estaban prestando atención, sino conversando ruidosamente. Nos impresionó que el padre Julio frenara sus palabras y amenazara a los chiquillos con un fuerte: «Mejor cálmense, ustedes no me conocen, no saben de lo que soy capaz». ¿Y qué decir de los diferentes apodos que se escuchaban en el Instituto Bíblico sobre algunos maestros y predicadores aburridos? El diazepam, ahí viene cloroformo,
El predicador anestesia, nomás habla, te pone a dormir, etc. Por supuesto, en la iglesia jamás faltaban los hermanos que al entrar al templo se dirigían a la sección de anuncios para saber a quién le tocaba predicar ese día y quejarse enseguida si era su predicador menos favorito. Vamos entrando en materia. El aprendizaje inicia por la atención. Samuel Johnson decía, el verdadero arte de la memoria es la atención. Si usted quiere que sus oyentes aprendan, debe ayudarles a prestarle atención. Así lo afirma el novelista Albert Camus. La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoliada por la provocación. Usted debe saber algo. La capacidad humana para prestar atención es muy débil. Por lo tanto, como predicadores hemos de desarrollar esa capacidad de mantener atento a nuestro público mientras exponemos la palabra. Camus nos da una pista de cómo hacerlo. La atención debe ser constantemente espoliada por la provocación. Se dice que la curva de la atención crece y disminuye en un periodo de 10 minutos, es decir, después de 10 minutos, el oyente va perdiendo la atención o la ha perdido totalmente. Aún no sabemos por qué existe este comportamiento mental, pero es importante ayudar al oyente a manejar su atención. No pasa lo mismo con la industria del cine y la televisión. Es muy raro que las personas se duerman en una sala de cine simplemente porque el formato cinematográfico está diseñado para que el público se mantenga atento y disfrutando lo que ve. En una película, los efectos de video, de audio, la trama de la historia, el suspenso, todo este conjunto de factores se unen para lograr mantener al público atento. Es tan impactante lo que el cine ha logrado que si alguien se antoja de botanas, refrescos u otras cosas, se levanta rápidamente y trata de volver deprisa para no perder nada de la historia. Una película apela a todos los sentidos, por lo tanto, no es complicado mantener la atención hasta el fin y aún quedar con ganas de más. Debemos hacer de nuestros sermones algo parecido, no algo que entretenga, sino algo que atrape la atención y que tenga los efectos necesarios para ayudar al oyente a mantenerse escuchando con atención e interés. ¿Qué es la atención? Es fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir del resto. Posiblemente es un significado muy sucinto, aunque encierra la verdad de esta palabra, pero también nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Qué hacer para sustraer a los oyentes de su diálogo interno y hacerlos centrarse en nuestro sermón, enseñanza o discurso? Usted debe saber que muchos de sus oyentes están en la iglesia, pero la cabeza la tienen en otro lado, parafraseando Mateo 15:8. Así que debemos cultivar la forma de mantener a la audiencia atenta a nuestras palabras. Medina, 2010, aporta algo de mucho interés sobre este punto. Los mensajes que logran captar su atención están conectados con la memoria, los intereses y la conciencia. Página 87. Entonces, la atención tiene la función de seleccionar del entorno los estímulos de interés, dejando por fuera los demás. Y por supuesto, como dice Medina, en el discurso las ideas deben apelar a la memoria del oyente, es decir, a su conocimiento previo, a sus intereses, porque nadie puede ser estimulado por algo neutro. Sin duda alguna, la atención es algo que se debe conquistar. Muchos años atrás solía visitarnos de Texas Dryden Sinclair, un anciano predicador que tenía importantes ideas para compartir. Nidia siempre apartaba el tiempo para escuchar las conferencias de Sinclair. Recuerdo que ella escuchaba con placer y emoción a Dryden. Para Nidia, él era su predicador favorito y lo siguió siendo después que él murió. A mí me ocurrió algo parecido cuando me enteré que el Dr. Efraín Valverde, escritor latinoamericano y autor de Apocalipsis, La Ruta del Fin, llegaría a la congregación donde yo era miembro en San José, Costa Rica. Para ese tiempo, en 1995, yo era aficionado a leer comentarios sobre Apocalipsis. Conocía los diferentes métodos de interpretación, pero Efraín traía una propuesta nueva, el paralelismo. Yo tenía grandes expectativas sobre sus ponencias, así que no me perdí ninguna conferencia. Todo eso alimentaba mi conocimiento sobre el tema y, por supuesto,
yo disfrutaba mucho de las enseñanzas de Valverde. Escucharlo interpretar Apocalipsis era como estar en una sala de cine, con una emocionante película que uno no quiere perder ni por un segundo. Otro ejemplo curioso para comentar sobre qué puede atizar la atención al escuchar son los comentarios que muchas personas hacen después de oír un mensaje que ha tocado sus conciencias. Él habló de lo que me está pasando. ¿Cómo se habrá enterado? ¿Alguien le habrá contado lo que me pasa? Esto nos indica que cuando las personas escuchan en un sermón algo que está directamente relacionado con sus experiencias, pondrán atención, seguirán todo el discurso. Esto último es sumamente importante, pues nadie debería predicar algo que no se relacione con las experiencias del público. Lamentablemente, gran cantidad de sermones, toneladas de sermones, diría yo, están desvinculados de las experiencias de los oyentes y por eso son intrascendentes para ellos. Señales que indican pérdida de atención. La pelea estaba tan aburrida que un espectador gritó: ¡peleen de una vez el último round! Así hay muchos predicadores que parecen no entender las señales que el público da, las cuales claramente son indicativos de cansancio. Necesitamos leer estas señales corporales de los oyentes, porque no solo son indicadores de cómo las personas están recibiendo nuestras palabras, sino también son un medio para saber cuándo debemos calibrar nuestro discurso para reenganchar a las personas. Debemos entender que estamos perdiendo al público cuando comienzan a ver el reloj, parpadean con sueño, si se levantan para ubicarse en otro lugar o quedarse de pie, conversan entre sí, si se distraen con algo. Esta es una señal muy importante porque recuerde que la atención es fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir del resto. Y en este caso, el oyente está atento a algo y ha prescindido de su discurso. Si bosteza o literalmente se duerme, como el caso de Eutico allá en Hechos 20. Bueno, las personas no solo dan malas señales, también pueden demostrar que nos están siguiendo con mucha atención. Si alguien está anotando el discurso constantemente, si asiente o aprueba nuestras palabras, si ríen en los momentos oportunos, y la señal más importante de atención, sus ojos están hundidos en nosotros como si estuvieran frente a una pantalla de televisión. Estas son buenas señales, pero deberían interesarnos más aquellas que indican que tenemos cansados a los oyentes para saber cuándo debemos hacer un cambio de velocidad en nuestra ponencia. ¿Cómo estimular la atención? Debido a que es necesario sustraer al oyente de su mundo interior para colocarlo en el discurso, el inicio de cada mensaje debe ser muy potente para llamar la atención del público. Los primeros 10 a 20 segundos son cruciales para apoderarnos de esa atención. Usted debe ser creativo para introducirse y cuando inicie sus palabras, asegúrese que éstas estén directamente relacionadas con el resto de su sermón. Es importante que la introducción de su mensaje no solo llame la atención, sino que también provoque interés. Puede iniciar de cualquier forma, siempre que sea concordante con el resto del discurso. Debe ser lo más creativo que pueda y a la vez variado porque usted podría caer en el error de acostumbrarse tanto a una audiencia que deje de prestar atención a la forma de iniciar el discurso. Cuando uno predica solamente para un público, la iglesia local, es más importante que prepare bien sus introducciones, pues no debe dar por hecho que las personas aceptan sus discursos solo porque usted es el predicador de ellos. Una introducción debe ser breve y clara, y debe evitar cosas irrelevantes como chistes o iniciar con algo que no esté relacionado con el mensaje. En una ocasión visité la congregación donde predica un amigo. Hubo cantos y oraciones. Finalmente llegó el turno de mi amigo el predicador, quien inició con los anuncios de la semana, los cuales duraron unos 15 minutos. Después de los anuncios, comenzó su prédica. Tremendo error. Pasó desapercibidamente de los anuncios al sermón. Así que esto creó, por lo menos en mi mente, una ligera confusión. ¿Dónde iniciaba realmente el sermón? Comenzar hablando de algo y luego seguir con otra cosa es terrible.
porque la mente tiene que ubicarse. El cambio abrupto puede traer confusión. La introducción es el mejor momento para apoderarse de la atención de su público y generar interés en el resto del mensaje. Medina cita: cuando ponemos atención a algo, dejamos de pensar en el tiempo que nos toma hacerlo. Si nos introducimos bien, con impacto, estamos haciendo que la audiencia se suprima del tiempo y de su entorno para únicamente dedicarse a escuchar nuestro discurso. Es por esto que nuestra introducción juega un papel fundamental y es de imprescindible importancia que trabajemos muy bien esa parte del discurso. Estimulemos los sentidos. Si estimulamos los sentidos, conseguiremos atención. Si el estímulo es suficientemente fuerte, se dará la concentración por un espacio de tiempo determinado. Eugenia Rizzo, 2012, en su libro Saber narrar, menciona la importancia de estimular los sentidos a través de la escritura, algo que evidentemente puede aplicarse también a la oratoria. No olvides que aunque la vista es un sentido claramente sobrevalorado, una imagen no vale más que 1000 palabras. Un olor, un sabor pueden hacernos viajar en el tiempo y en el espacio con más fuerza que un color. Procura implicar los 5 sentidos en tus descripciones. Haz que lo que cuentas sea en Eastman Color y Cinesmascope, y además con sabor, con olor, con textura, suave o áspero, dulce o amargo, caliente o frío. Página 48. Es acá donde el predicador u orador debe dominar el arte de la descripción, para, como dice Camus, expoliar los sentidos. Viví un ejemplo de esto en uno de mis sermones sobre la crucifixión de Jesús. Recuerdo estar describiendo la dolorosa crucifixión, los clavos y el nervio cúbito atravesado por los agudos hierros, puntiagudos y afilados al inicio y gruesos y ásperos al final. Al martajar este nervio cúbito, esto debió causar un dolor indecible en el Señor. Propuse que fue en las muñecas el lugar del empalamiento, y mencioné la forma en que torcieron las piernas de Jesús para enclavar sus pies por la parte lateral de los mismos, atravesándolos por arriba del talón. Ya enclavado, el dolor de respirar debió ser torturante, pues para inhalar era necesario apoyarse sobre los clavos que perforaron tanto las muñecas como los pies. ¿Puede usted imaginarse tener que apoyarse sobre una herida sangrante y dolorosa para poder respirar? Mientras hacía esta narración, con otros detalles, vi varios rostros arrugándose, como sintiendo el dolor también. No había duda que la imagen descrita por las palabras se había construido en la mente de los oyentes y sentían en carne propia la crucifixión. Una buena narración construye imágenes en la mente de las personas y las coloca en la escena descrita. Y si esta descripción apela al sabor, olor, al tacto, a la vista, es decir, a todos los sentidos, la atención estará cautiva y sumergida en el discurso. No faltará quien se saboree mientras usted describe comida, o aquel que se salive si imagina el jugo de un limón en su boca. En resumen, es de gran ayuda estimular los sentidos para ayudar a la atención. Si su mensaje es demasiado conceptual, si no tiene los ingredientes que aviven los sentidos, seguramente tendrá gente sentada frente a usted, por supuesto, con la cabeza en otro lado. Ahora bien, mientras más intenso sea el estímulo a nuestros sentidos, la información podrá almacenarse por mucho tiempo en nuestro cerebro. Cuanta más atención le preste el cerebro a un estímulo, más elaborada será la codificación. Medina, 2010, página 86. Usted puede hacer de sus prédicas algo inolvidable para sus oyentes, si ofrece en sus enseñanzas el estímulo suficiente que ellos necesitan para no olvidar jamás lo aprendido. Veamos el siguiente ejemplo. Dante Gebel es uno de los exponentes más extraordinarios que conozco. Él es brillante cuando cuenta anécdotas que ilustran sus discursos. Al finalizar uno de sus sermones, contó cómo su madre perdió la memoria por Alzheimer. Dijo que en una ocasión llegó a saludar a la vieja y ella lo trataba como un niño de escuela, que la mente de su mamá se detuvo en su infancia, que no lo recordaba más allá de su niñez. El momento impactante de la historia fue cuando Dante mencionó que un día cantó frente a su madre el hermoso himno Junto a la cruz.
Y su sorpresa fue grande cuando la anciana olvidadiza también comenzó a cantar. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre, gloria. Enseguida el predicador dijo: ella había olvidado todo, muchas cosas importantes, pero no había olvidado la maravillosa gracia salvadora de Jesús. Cantaba las hermosas letras de aquel himno que recordaban a mi madre el gran perdón del Señor en su vida. Olvidó todo, menos la gracia perdonadora. Las cámaras se enfocaron en muchos rostros llenos de lágrimas que escuchaban la historia. La sensibilidad de esas palabras tocaron muchos corazones. Apelaron a sentimientos, crearon imágenes en los cerebros, espolearon los sentidos. Siga espoleando la atención con un poco de humor. Claro está, sin caer en lo banal. También Dante es un especialista del humor. Lo hace tan finamente que por lo general pasa desapercibido. Su humor es muy serio, porque es parte de su argumento y no chistes descolocados. Salvador Gómez tiene un buen calibre en este aspecto. Recurre a la anécdota humorística y esto ayuda a que su audiencia, tanto presente como virtual, disfrute de sus disertaciones, aprendiendo con mayor facilidad sus conceptos. Una buena historia que refirió fue esta. Una mujer llegó al médico diciendo que le dolía todo. El médico le dijo: a ver, tóquese el cuello, a lo que ella dijo con fuerte queja: me duele. Tóquese la rodilla, ordenó el médico. También me duele, respondió la mujer. Tóquese el codo, volvió a decir el médico, y ella repitió su quejido: me duele. Al darse cuenta lo que pasaba, el doctor le dijo: señora, déjeme ver su mano. Y después de revisarla, le dijo a la mujer: señora, tiene quebrado el dedo. Donde se toque le dolerá. Un artista de la predicación humorísticamente seria es el padre Ángel Espinosa, brillante disertador que a lo largo de su discurso implementa el humor, quizás, como una de sus metodologías principales para enseñar. Espinosa es uno de los oradores que con más solidez utiliza este recurso. El humor transforma las emociones, especialmente si llegamos complicados a la iglesia, desanimados o tristes. Una idea graciosa de vez en cuando renueva la atención del oyente, y si el discurso era fastidioso, volvemos a centrarnos en él. Así lo que era cansado vuelve a ser más liviano y soportable. Y por alguna razón, el humor produce empatía entre oyente y orador, construyendo en cierta forma complicidad entre quien habla y los que escuchan. En un interesante artículo de Conet.es sobre neuropéptidos, se considera que la hormona que está relacionada con el humor es la hipocretina. Sabemos que las hormonas son sustancias químicas segregadas directamente al torrente sanguíneo por las glándulas suprarrenales. Esto pasa para regular los procesos físicos vitales, desde el estado de sueño, tristeza, deseo sexual, ira, el placer y la motivación, etc. Pues la hipocretina es la que expertos han relacionado con el humor. Un buen orador sabrá que puede elevar los niveles de hipocretina en sus oyentes y ayudarlos a mantenerse atentos a su discurso. Pero por favor, recuerde esto siempre. Es importante tener la habilidad para hacerlo bien. Aún recuerdo a un predicador que contó un chiste sobre un homosexual. Cuando quiso hacer la imitación de la voz, sonó tan ridículo, tan mal elaborado, que fastidió el discurso que estaba presentando con semejante intento. Hay personas a las que definitivamente no les queda el humor al hablar en público. Si usted lo hace, asegúrese que sí podrá transmitir bien su idea por medio del humor. Para mejorar en el arte de aplicar el humor, lea, documéntese. Es muy seguro que en Internet usted podrá encontrar información sobre el humor aplicado en el discurso. Le recomiendo que al implementarlo, lo haga dosificadamente. De esa forma mantendrá la seriedad de las verdades eternas que transmita mediante su sermón. Otra sugerencia: apele a las emociones hablando al oído izquierdo. Los hemisferios de nuestro cerebro tienen funciones específicas.
y conociendo generalidades de esas funciones, podemos mejorar la potencia de nuestros discursos. El hemisferio izquierdo del cerebro es el encargado de procesar la información, los datos, el lenguaje sintácticamente ordenado, la lógica, el razonamiento, convierte lo intangible en tangible, como las ideas en palabras, etc. El hemisferio derecho se encarga de ver el mundo de colores, porque trabaja las sensaciones, los sentimientos, las habilidades especiales de los individuos enfocadas en el arte, es decir, es el espíritu de nuestro cerebro, el alma. Su función es totalizar el mundo exterior, vertiéndolo como ideas al interior del ser humano. Así, los olores, sabores, imágenes y sensaciones los simplifica como un todo. Es por eso que en muchas ilustraciones al hemisferio derecho lo pintan de colores y el izquierdo siempre lo pintan de gris. ¿Y qué tiene que ver el oído izquierdo con todo ese palabrero? Muy sencillo. Existe una relación invertida entre los dos hemisferios cerebrales y nuestro cuerpo, así que el hemisferio cerebral derecho controla las funciones motoras de la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Pues cuando escuchamos por el oído derecho, el hemisferio que escucha es el izquierdo, y lo que capta el oído izquierdo se dirige directamente al hemisferio derecho, al espíritu, a esa parte emocional de nuestro cerebro. Por lo tanto, toda emoción que se transmita a través de las palabras será asimilado por el hemisferio derecho. Personalmente quiero siempre argumentar en mis exposiciones y también quiero apelar a las emociones, ilustrando mis argumentos con historias que toquen las emociones. Recuerdo cuando conté la historia de una madre que perdió a su hijo accidentalmente. Mi sermón se basaba en la actitud de agradecer siempre, bajo cualquier circunstancia. Finalicé contando cómo vi la actitud de una madre cuando perdió a su hijo. Ella levantó sus manos al cielo y llorando dijo: «Señor, te doy gracias por el hijo que me prestaste todos estos años. Te lo entrego en tus manos». Por supuesto, estoy siendo escueto al decir esto. La narración fue detallada, con tono ajustado a la historia, mi mirada recorriendo los rostros de los asistentes, pausando cuando era conveniente. Imagine lo que pasó. Varios rostros se llenaron de lágrimas, especialmente de mujeres, las cuales pueden captar la profundidad del dolor de perder a un hijo. El argumento fue: demos gracias en todo. La emoción fue la historia de una madre que perdía lo más querido y tenía la actitud de agradecer al Señor. Ambas cosas se juntan para apelar al funcionamiento completo del cerebro, a la razón y a la emoción. Hágalo usted también. Use argumentos, pero también mueva las emociones. Otra sugerencia más, pero sumamente importante: realice quiebres. Se habla mucho de la curva de la atención, pero por lo que he podido investigar, no hay nada comprobado explícitamente sobre los datos que se ofrecen. Las ideas varían entre una propuesta y otra, pero en general se acepta que la atención humana tiene un promedio de duración de entre 10 a 15 minutos. Bueno, admitamos que algo hay de cierto en esto, porque usted mismo ha podido comprobarlo cuando escucha alguna clase, algún discurso o sermón. La mente es tan volátil que sin darnos cuenta nos despegamos del orador y ponemos la cabeza en otro lado. Jürgen Klarik, 2018, ha escrito un libro como este, Neurooratoria, y en él dice lo siguiente: si has visto mis conferencias te darás cuenta de que están divididas en temas y que cada espacio dura alrededor de 5 minutos, 7 minutos. Según los estudios de Jesús Guillén sobre la atención en el aula, dividir en bloques de no más de 15 minutos los distintos temas a tratar permite mantener la atención sostenida, que dura entre 10 a 20 minutos. Página 91. Bueno, si esto es así, entonces conviene que cada 10 a 15 minutos introduzcamos quiebres, es decir, usemos elementos que reaviven la atención en el oyente. Cuando doy mis charlas sobre neuropredicación, efectivamente hago explicaciones segmentadas de tópicos y cada bloque dura de 12 a 15 minutos. Al finalizar cada segmento, uso algún recurso como un video, la participación del oyente, una dinámica de grupo, algo que me ayude a rescatar la atención de las personas.
Asegúrese entonces de hacer uso de los quiebres en el momento oportuno para no perder a su audiencia. Ahora que es más fácil que antes, siempre que pueda procure usar imágenes y videos como recursos auxiliares. El discurso tradicional, el oral, se dirige únicamente al sistema auditivo. Para que el discurso mantenga la atención del oyente con solo hablar, tiene que ser un superdiscurso, dotado de argumentación y características brillantes. Aunque los superoradores logran mantener la atención con solo el don de la palabra, los demás necesitamos algunos auxiliares para que el oyente esté atento a lo largo del discurso. Cuando presentamos un sermón, el cual ilustramos con imágenes y videos, estimulamos la corteza occipital, la cual es la encargada de procesar la información visual y enviarla a otras partes del cerebro más especializadas. Entonces, cuando predicamos y usamos este recurso, no solo la corteza auditiva entra en función, sino también la corteza occipital. En breves palabras, más partes de nuestro cerebro trabajan cuando el discurso está acompañado con ilustraciones visuales. Si quiere retener la atención del oyente y generar interés, predique con entusiasmo. En 1996, Giacomo Rizzolatti propuso su teoría de las neuronas espejo. La idea es muy sencilla. Cuando un individuo ve una acción en otro, las neuronas espejo se encargan de codificar esa acción y activarla en el sistema motor del observador. Es decir, se da un proceso de imitación, y hay quienes aseguran que es una de las características principales de la infancia, ya que los niños aprenden por imitación. Imagínese un predicador sin carisma, sin ánimo para hablar, con cara de enfermo. ¿Qué puede generar en el oyente? En cambio, un orador potente, entusiasta, con carisma, con alegría, simplemente contagia esa energía a los que lo escuchan. Lo podemos notar viendo videos de famosos oradores. Los camarógrafos se encargan especialmente de realizar tomas a los rostros que están empapándose del entusiasmo del predicador. Predique con energía, hable con entusiasmo, porque eso no solo es contagioso, sino que también se imita. Un estimulador por excelencia de la atención es la anécdota. Después de exponer cientos de sermones y charlas, puedo confirmar que contar una anécdota, mencionar una historia, ilumina el rostro de los oyentes. Contar una historia regresa al oyente al discurso. Es interesante cuando escuchamos una historia. Si el narrador es bueno, podemos introducirnos en la narración, nos imaginamos, vivimos las escenas, y si lo contado está cargado de emoción, no solo oímos, sino también sentimos lo narrado. Es quizás por esta razón que contar anécdotas en un discurso es muy eficaz. Cuente anécdotas, sobre todo anécdotas reales, que por ello puedan ser aceptadas como datos precisos y no como simples fábulas. Una historia es un estímulo racional, así como emocional. Personalmente soy lector de los libros del pastor coreano Yonggi Cho. Él usa mucho la historia anecdótica para ilustrar sus ideas, y esto ayuda a asimilar fácilmente sus argumentos. Primero presenta un concepto, luego lo ilustra con alguna historia pertinente a la idea. Esto ayuda a tener claridad y entendimiento sobre el asunto que el escritor plantea. En el discurso no es muy diferente. Al contrario, es una estrategia más sencilla de usar que en un texto, donde el proceso cognitivo es más complicado. En resumen, recuerde que la atención no se puede sostener sobre aquello que no nos interesa. Por lo tanto, su discurso debe contener los elementos suficientes para mantener al oyente en él. Como expositores, hemos de prepararnos a conciencia, con el fin de obtener siempre la atención del oyente, ya que la atención puede dar como resultado el interés, y el interés culmina en aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que bien puede iniciar con la atención y dibujar nuevos mapas neuronales en el cerebro de los oyentes. Usted debe practicar los elementos sugeridos hasta que estos se hagan parte natural de su oratoria, y así sus conferencias se vuelvan más sólidas y edificantes, casi como una película de cine, en la que el espectador no quiere perder ni un segundo de escenas.